Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Es un placer darles la bienvenida a esta nueva jornada de capacitación de la Escuela Judicial. Hoy nos reunimos para nuestro primer encuentro de la materia bioética y antes de dar comienzo a la clase me gustaría presentar al equipo docente que los va a estar acompañando a lo largo de esta capacitación. En primer lugar, me gustaría contarles que Mariela Graciela de Ortúzar es la responsable académica. Ella es doctora en filosofía por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, diplomada en estudios avanzados de bioética en España, es especialista en políticas de integración latinoamericana, ha realizado estudios postdoctorales en España y Francia en bioética y salud pública, pasantías en la Facultad de McGill de Estados Unidos, es investigador independiente del CONICET en temas de filosofía, política y ética aplicada. Es docente de grado y posgrado, dirige becarios, doctorandos y pasantes en Brasil y Ecuador. Es autora de libros, capítulos y numerosos artículos con referato internacional y nacional. Ha participado y participa en evaluaciones de proyectos de tesis y revistas, compilando recientemente el dossier sobre bioética, género e interculturalidad. Ha recibido premios nacionales e internacionales por su extensa trayectoria. Junto con ella va a estar Marina Sorgi Rosenthal. Ella es abogada y escribana, es maestranda en Derechos Humanos, doctorado en Ciencias Sociales, becaria del proyecto de investigación, Bioética y Derecho a la Salud, análisis de la definición de salud, enfermedad y sus implicancias en las prioridades de salud en nuestra sociedad. Y se va a estar sumando a este equipo docente Mariana Dunajevich. Ella es médica, es especialista en gestión en salud por la Universidad de Lanús, es docente de la Universidad de La Matanza, investigadora en el proyecto Indígena Urbano y Desarrollo por el Ministerio de Educación. Sus temas de investigación teórico-prácticos son derechos de salud, cultural, derechos reproductivos y soberanía alimentaria. Agradecemos especialmente el aporte que vienen realizando curso tras curso a nuestra institución académica. Buenas tardes, espero que estén bien, bienvenidas una vez más. Buenas tardes, Juan. Gracias por la presentación. Bienvenidos a todos, bienvenides. Veo a Josefina Barca, ¿qué tal? Si los otros miembros que están ahí quieren, se animan, si están presentables a prender la cámara, también les vamos a dar la bienvenida. Nos gusta hacerlo, bueno, como en casa, pero viéndonos la cara. Les cuento que hace ya varios años ya que estamos dando este curso, pero siempre renovándolo, actualizándolo y buscando, bueno, temas para acercarles los mismos ejes generales, pero distintas problemáticas aplicadas. Y en esta oportunidad contamos con la presencia de una médica, ya que uno de los desafíos más grandes de la bioética es la interdisciplinariedad. Y yo creo que eso les ayuda mucho también a ustedes en la práctica judicial, trabajar con equipos interdisciplinarios, algo que no estamos acostumbrados ni a escuchar otras disciplinas, otros lenguajes, nos cuesta, pero abrirnos un poco nos puede ayudar a ver las cosas de otra manera, aprender, aportar nuevas soluciones, nuevas alternativas, a tener un pensamiento más amplio que nos permita encontrar otras formas, otras metodologías de aproximarnos a la realidad, a las problemáticas urgentes. Y justamente la bioética trata sobre distintas crisis que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Hablamos de crisis civilizatoria, pero bueno, la crisis civilizatoria atraviesa cuestiones de salud, cuestiones alimentarias, cuestiones educativas, ambientales, de desigualdades de género, de cuidados,
Son múltiples las crisis que estamos atravesando, por eso la problemática de género y la problemática ambiental no puede ser separada de la cuestión de salud, de la cuestión de cuidados para la vida, y es una de las formas de aproximarnos a estas problemáticas, también con un enfoque feminista interseccional, que es un poco lo que vamos a tratar de desarrollar en este curso, pero con una temática que atraviesa el hilo de las 4 unidades. Ya saben que es un curso bien intensivo, son 4 clases, y vamos a tratar de darles una aproximación a lo que sería la bioética, tanto en la práctica clínica como en la ética de investigación, y analizar cuál es la relación entre la justicia social y la autonomía, ¿no? Cómo se va redefiniendo estos dos conceptos en la medida que históricamente se enfrentan nuevos problemas, surgen nuevos movimientos, luchas por derechos, por nuevos derechos, retrocesos también. Y bueno, son todos temas que nos viene bien tratar de analizarlos juntos. Bueno, mientras la esperamos a Mariana, que... Ahí está, ya está. Bueno, ¿estás por ahí, Mariana? Bueno, ya en cualquier momento la voy a presentar. Ahora doy pie a Marina para que se presente y para que cuente un poco lo que ella le parezca acerca del programa. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este curso de bioética. Como ya dijo Juan, yo soy la abogada de este equipo interdisciplinario. Hace años que venimos trabajando con Graciela, investigando diferentes temas vinculados a salud, en mi caso también vinculados a discapacidad. Respecto del programa, bueno, como habrán podido ver, se va a desarrollar en 4 unidades. Cada unidad, para empezar, le vamos a proponer un video como disparador de las problemáticas que vamos a tratar, que la idea es que, bueno, que participen a través del foro de debate. Si bien no es obligatorio, lo vamos a tener en cuenta a la hora de la nota final, si es que participan. Y bueno, la idea también es que ustedes puedan leer el material de lectura antes y ver los videos, así podemos hacer un diálogo en esta clase o en cada clase que tengamos. También se van a dar cuenta que por ahí hay conceptos que no estamos habituados a escuchar como abogados, que bueno, van a tener que acostumbrarse. Y bueno, cualquier duda que tengan, obviamente también está el foro docente y los distintos canales de comunicación de la Escuela Judicial para que ustedes puedan para que nosotros podamos responder cualquier inquietud. Consultar, ¿no? Sí. Si bien nosotros les pedimos que participen en lo posible a través de los foros, porque así vemos cómo van, si van entendiendo o no, tampoco sé cuál es su conocimiento, pues si han hecho cursos anteriores de bioética, si es la primera vez que tienen este curso, esta aproximación a la bioética. Esto es algo introductorio. Y como es intensivo, queremos darle como una especie de pantallazo con este eje que les contaba, donde vamos a discutir esta concepción de justicia social, en relación a la autonomía. ¿Cómo se hace el balance entre la autonomía y la justicia? Un tema que en pandemia, que también se habló mucho de bioética, fue uno de los temas también candentes en los debates sobre responsabilidad social, ¿no? Y responsabilidad individual. En la primera unidad nos vamos a centrar en la concepción de justicia distributiva, ¿no? Luego de hacer en esta primera clase una introducción a la bioética, les vamos a dejar apuntes de teoría bioética y el PowerPoint de esta clase. Y algunos textos mínimos para leer, vinculados justamente con la responsabilidad social, individual
y cuestiones de consentimiento informado, cuestiones prácticas. Entonces, en la primera unidad, siguiendo a una autora que es Nancy Fraser, vamos a analizar la concepción de justicia distributiva. Pero esta concepción abarca un abanico muy amplio de autores liberales, igualitarios, más libertarios, más comunitarios, que redefinen de distintas maneras lo que es la justicia social. Vamos a través de un caso práctico, vamos a analizar eso y cómo se entiende la relación entre estas distintas concepciones, la justicia social, la autonomía y la responsabilidad individual y social en la práctica sanitaria, básicamente, y también en lo que es ética de investigación. Vamos a abordar algunas problemáticas de racionamiento que se vio mucho en pandemia, ¿no? Por ejemplo, en el protocolo de la última cama, en el tema del respirador artificial y demás. Porque bueno, también es cierto que estas problemáticas no van a ser problemáticas aisladas. O sea, nosotros ya nos estamos preparando para nuevas situaciones de emergencia. Es necesario formar comités de ética, porque bueno, este tema del cambio climático, de la crisis civilizatoria de la cual hablaba, nos indica que la sequía, las inundaciones, las pandemias, los virus, bueno, van a continuar. Entonces es necesario saber actuar como sociedad, como organización, profesionalmente. Y bueno, lo que se trata con la justicia social es, bueno, plantear el tema de la equidad y de la responsabilidad individual, ¿no? Y social, en temas de salud. Al mismo tiempo, institucionalmente nos interesa analizar cuáles serían las estrategias institucionales de conformación de estos comités de ética hospitalario y de los comités de ética de investigación, porque muchos de ustedes seguramente han participado en protocolos de vacunas, y bueno, y por ahí era la primera vez que se acercaban a participar en un protocolo que es experimental, tendrían sus dudas, sus miedos. Ustedes saben que hubo también problemas con algunas vacunas internacionales. Entonces hay que saber, bueno, qué es esto del seguro médico que cubren los laboratorios, qué es esto de las obligaciones post-investigación, qué es lo que se hace en ética de investigación, qué es necesario saber. Eso por una parte, o sea, tratamos de darle un pantallazo general. En la segunda unidad nos abocamos al tema de justicia de reconocimiento, ¿no? Y ahí entramos con algunas cuestiones que tienen que ver con cuestiones de los movimientos sociales y ya sea feministas como también de discapacidad, como también de migrantes, como los mal llamados grupos vulnerables, que son grupos que en realidad históricamente han visto vulnerados sus derechos por acciones u omisiones del Estado o alguna gente que debería prever o actuar para evitar un daño y sin embargo le causa un daño a estas personas. Esta es una concepción de vulnerabilidad donde habla de una simetría de poder y también habla de responsabilidad, ¿no? Y no es la única concepción de vulnerabilidad, pero sí nos interesa señalar cuestiones en relación a las responsabilidades que hay en políticas públicas para generar situaciones de vulnerabilidad y la concepción más general que todos conocemos, que todos somos seres frágiles y todos somos vulnerables. Entonces, ponerse en el lugar del otro, desarrollar la empatía y sentir y ser capaz
de reconocerse como persona es un tema clave. En la segunda unidad, entonces, vamos a analizar este problema específico de justicia de reconocimiento. Luego avanzamos en la justicia de representación y participación. Y ahí planteamos qué pasa con lo que se llama injusticia epistémica. Acá les estoy mencionando conceptos claves que les pueden resultar útiles conocer, ¿no? El concepto de injusticia epistémica, mencionado por Fricker, que abarca tanto hermenéutica como testimonial, es un concepto central en un mundo pluralista como el nuestro, ¿no? Que parte del factum del pluralismo, de la diversidad cultural, y justamente también se recoge en los comités de ética para la deliberación. Tiene que tener como condición de posibilidad de reconocimiento de ese pluralismo y de justamente equilibrar cuestiones de justicia epistémica para que ese diálogo, esa deliberación sea posible, ¿no? Condiciones materiales, condiciones simbólicas, para que haya representación y paridad participativa, algo que se solicita también desde distintas instituciones a partir del accionar de movimientos feministas. Y por último, vamos a abordar el concepto de justicia interseccional, que eso ya es una manera de transformar esta concepción tan cosificadora y clasificadora fija, ¿no? De grupos vulnerables, migrantes, comunidades indígenas, discapacitados, grupos afro y demás, transformarlo a través de justamente del accionar político de estos colectivos en una forma de empoderar a esos grupos y tejer lo que se conoce como autonomía relacional, ¿sí? Ese es otro concepto muy importante para no partir simplemente de un concepto de autonomía abstracto, como el que suponen algunas concepciones distributivas de justicia, sino avanzar con ejemplos concretos a ver cómo se puede entender este concepto de autonomía relacional en salud. Y antes de esto, que también se va a abordar, mencionaba recién los temas de ejemplos concretos. Uno de los ejemplos concretos, uno de las temáticas que vamos a analizar, son temáticas vinculadas con alimentación y derechos reproductivos, ¿no? O sea, cómo están todas estas problemáticas vinculadas entre sí, el ambiente, la salud, la alimentación, los derechos reproductivos, la cultura, el género, la etnia, y cómo se relacionan en este mundo donde hay una multiplicidad ontológica y una multiplicidad epistémica para conocer. Bueno, no los voy a confundir más con tantos conceptos difíciles, simplemente les quería hacer un pantallazo. Ahora, no sé si estás por ahí. Acá estoy. Buenas tardes. Bien. Perdón los problemas para conectarme. Primera vez. Ahí está. Mariana Dunavich, ¿cómo se pronuncia? Dunashevich, bueno, como quieran. Ella es la doctora médica que va a representar, se incorpora ahora en este equipo interdisciplinario, ¿no? Yo soy doctora en filosofía y las chicas, Marina está haciendo el doctorado también en ciencias sociales, pero bueno, su especialización es Derecho, y Mariana justamente es docente y es médica y ha investigado también. ¿Querés contar vos sobre qué has investigado, Mariana?
Sí, a ver, la verdad es que me parece como esos flashes de la vida estar acá con ustedes, me siento muy honrada, gracias por la invitación a participar del equipo. Un gusto. La verdad es que siempre fui una persona muy pendiente de lo que es justo y lo que no. Digamos, soy muy sensible a la injusticia, así que por algo los derroteros nos llevan a determinados lugares, ¿no? Estamos trabajando en la Universidad de La Matanza con un grupo, con una investigadora del CONICET, en el Departamento de Derecho y Políticas. Yo me sumé justamente por la pedagogía y la indignación de ver lo mal que trataron a grupos de pueblos originarios que fueron a disertar el año pasado en los objetivos del milenio. Había una conferencia y a nadie apuraron salvo a ellos, ¿no? A la gente que tiene piel más oscurita. Hace poco en la Facultad de Ciencias Sociales, en el Congreso de la Tierra, contaba una mujer que ella estudiaba, que le faltaba una materia para recibirse trabajadora social, y que la gente de seguridad la mandaba por la puerta de la gente de limpieza, de servicio, porque no podían entender que ella estuviera estudiando, porque tiene aspecto indígena, ¿no? Así que bueno, yo tengo una cámara que funciona, pero está rota la pantalla, entonces los veo a ustedes por otra cámara allá, entonces miro acá y miro allá, disculpen, ya vamos a resolver los problemas. Pero bueno, es un gusto para mí estar acá. La verdad es que creo que los derechos de las personas son derechos para todos, para todes, para todas, incluidas las personas de comunidades indígenas, y bueno, y hay muchos conflictos territoriales donde gente cuyos ancestros viven en ese territorio son desplazados de ahí para que ese territorio sea lugar de negocios inmobiliarios, pierden su contacto con la tierra, con las plantas medicinales, van a asentamientos en el periurbano. Bueno, estamos sincronizadas. Graciela, admiro todo lo que estás diciendo, me encanta escucharte, así que bueno, muchas gracias. La idea es escucharnos todos, ¿no? Entre todos. Me encantaría que alguna si quiere presentarse o si quiere contar, si es la primera vez que se aproximan a la materia. Hoy es viernes, cuesta un poquito, a esta hora estamos todos como aflojando el cuerpo y entonces estamos, bueno, todavía no vamos a dar la clase de bioética. Y yo vengo también justamente de reuniones de comités de ética toda la mañana. Y bueno, la estamos acá tratando de este concepto tan importante, ¿no? Defender la dignidad y no dejar de ser personas, ¿no? Y para eso muchas veces hay que sentir. Eso también es importante. Sentir es importante, ¿sí? Entonces les voy a pedir que se abran, ¿no? No solo en los conceptos, sino a sentir y a poder ver nuevas cosas, ¿no? A través de las materias. Nuevas cosas, nuevas aproximaciones, nuevas realidades, nuevas formas de vivir, nuevas formas de ser, de pensar, de hacer, ¿sí? Hay mucho que no está dado, depende de nosotros, ¿sí? Entonces, bueno, no sé, Josefina, ya que te veo, te pregunto, ¿cómo andás? Es la primera vez que te aproximás a bioética, sos la única valiente que prende la cámara, que no tiene miedo a que le pregunten. No, gracias. Hay dos personas más con la cámara prendida. Una la acaba de Analía Verónica Suárez y Silvina Clara Cáceres, porque son tantos los presentes que tenemos dos pantallas. Entonces, fíjate, abajo, yo no sabía que teníamos otra pantalla, está más... Tenés uno de 2 o 2 de 2. Si pones 2 de 2, te aparece el resto de la gente que está presente. Bien, vamos a aprender a usar Bien, contame, Josefina. Bueno, yo soy abogada, yo soy de la ciudad de Luján. Personalmente es la primera aproximación que tengo a la bioética. Me interesa mucho esto del trabajo interdisciplinario, porque obviamente que en el juzgado también lo llevamos a cabo. Yo trabajo en el Juzgado de Paz de Luján y muy interesada en aprender. Y contame, ¿se trabaja interdisciplinariamente o cada uno hace su parte y después se juntan? Bueno, porque no, hay que estar escuchando, ¿no? El otro lenguaje, con paciencia. Sí, tenemos, en el juzgado hay un equipo interdisciplinario, está constituido por 2 psicólogas y una trabajadora social.
Y obviamente que dentro de los expedientes siempre nos apoyamos en la opinión de los profesionales a los cuales se les pide algún informe o alguna cuestión, pero sí, no es que, como decís, no es que se trabaja interdisciplinariamente, sino que de la información que me traen, uno analiza y trabaja en base a eso, sí, tal cual. Claro, hay que tratar de empezar a cambiar un poco las metodologías que nos cuesta mucho. Por esto que vamos a ver ahora en esta primera unidad, de cómo la ciencia moderna nos ha obligado a ver una realidad muy parcializada, ¿no? Muy hiper especializada, ¿no? Y entonces, desde esa visión que se presenta como universal, objetiva, neutral y demás, nos estamos perdiendo los valores. Justamente, nos estamos perdiendo la ética, porque la ciencia moderna deja de lado la ética para centrarse en hechos, ¿sí? Y justamente las consecuencias de la aplicación de una ciencia moderna que cosificó a la naturaleza, y no solo a la naturaleza, sino que también experimentó con estos grupos vulnerables, cosificando a estas personas, fueron desastrosas, ¿sí? O sea, bomba atómica, experimentos nazis, destrucción ambiental, bueno, el tema de los recursos no renovables, un daño a escala planetaria, no solo a escala individual, sino a escala planetaria, y de eso no nos podemos olvidar, tenemos que replantearnos qué estamos haciendo, cómo estamos viviendo, porque el daño que le hacemos a las generaciones futuras es muy grande, no solamente lo que estamos viviendo ya en el presente, sino qué le vamos a dejar a nuestros hijos, nuestros nietos, si la destrucción continúa como está continuando, porque, bueno, exige también replantearse la forma de pensar, incorporar valores, es un poco el porqué del surgimiento de la bioética, ¿no? La bioética como un puente, ¿no?, entre las ciencias exactas y las humanidades, ante el peligro que se sustenta, o sea, ya Potter, el creador de este neologismo, observaba por el impacto en el daño a la naturaleza al ser cosificada y no ser respetada, ¿no? Entonces, en base a eso, a esta concepción más crítica de la ciencia moderna y tratando de pensar una ciencia crítica, una ciencia que fomente el trabajo interdisciplinario, colaborativo, transdisciplinario, con ética, trabajar en y con seres humanos, ¿sí? No instrumentalizar a los otros, es que, bueno, se plantea esta disciplina, ¿no? La bioética. Hay muchas corrientes, muchas ramas, muchos objetivos, pero bueno, voy a plantear este enfoque. Vamos a hacer este recorrido. Y uno de los disparadores para replantear esta cuestión de la autoridad científica impuesta desde la ciencia moderna, desde el positivismo, desde esta visión, fue el video del experimento Milgram, ¿sí? ¿Alguno de ustedes, aparte de Josefina, quiere hablar, quiere contar? ¿Qué le pareció? ¿Pudo ver el video? ¿Pudieron aproximarse? O Josefina, si yo tampoco te voy a censurar. ¿De qué trata el experimento Milgram y qué relación pueden encontrar con el tema de la autoridad científica, ¿no? También yo les dejé, no sé si han visto, unos links vinculados al concepto de banalidad del mal, de Hannah Arendt, aparte de los links, pero bueno, eso se los dejé más como optativo. ¿Alguno pudo ver el experimento Milgram? ¿Pueden describirlo? ¿De qué trata? ¿Qué tipo de experimento es?
La verdad es que buenas tardes, acabo de ver que Buenas había subido tardes. un video, así que recién entré a la clase y cuando entré al foro vi todo lo que estaba cargado, supongo que lo veré con posterioridad, no sabía que teníamos que tenerlo visto hoy, pero bueno, perdón. No, está bien. Un poco Marina presentó la metodología porque van a ser los disparadores, ¿no? Los que nos permitan aproximarnos así rápidamente con una problemática. Y a partir de ahí, de empezar la clase analizando esa problemática, vamos a ir un poco a la unión entre el ida y vuelta entre la práctica y la teoría, ¿no? Porque nunca se separan. Entonces, bueno, el experimento Milgram es un experimento de psicología, pero ¿para qué fue hecho ese experimento? Más allá de que tiene un problema ético en la forma en que fue hecho el experimento. ¿Alguno pudo verlo? Jessica no sabía, ya después se van a empapar, miren primero el programa, traten de ver cuál es la bibliografía obligatoria, cuál es el libro que les contaba, cuáles son los autores más importantes. Nos basamos básicamente en dos autoras, Fraser e Iris Young, y también en base a ese diálogo terminamos derivando en autoras vinculadas con distintas concepciones interseccionales de justicia que queremos aplicar para, bueno, ampliar la representación, porque estamos justamente partiendo de grupos que han sido sus derechos vulnerados históricamente, y estamos tratando de brindarle un agenciamiento político, un reconocimiento de la autonomía para bueno, que esa representación sea para todos y no solo para algunos, ¿no? O sea, esta concepción del ciudadano universal. ¿Y qué pasa con la ciudadanía diferenciada, ¿no? Son conceptos que de a poquito vamos a ir incorporando. Volviendo al experimento Milgram, es un experimento de psicología, ¿no? Bueno, es muy cuestionado porque es parte de un engaño, ¿no? ¿Alguno lo pudo ver? ¿Quiere contarlo? ¿O no lo pudieron ver? Estamos aterrizando en el curso recién. Hola, ¿qué tal? Yo lo pude ver. Sí. Perdón si hay sonido de mi hija de fondo. Por No eso hay estoy silenciada y a problema. veces me saco de cámara. Lo vi, bueno, trata de un experimento de como que están todos cómplices, menos el señor que es como el maestro, que tiene que ir haciendo unas preguntas a un alumno. Si el alumno se equivoca, va tocando como diferentes voltios, como una descarga de energía eléctrica hacia ese alumno, por así decirlo. Y al principio le dicen, no, las descargas son leves, no pasa nada. El alumno se va equivocando, las descargas supuestamente aumentan de voltios y el O alumno sea, aclaremos, el alumno y el profesor son actores, ¿no? Actores que no le están Hay un haciendo profesor, los voltios de verdad, digamos. Pero el maestro no lo sabe. están aparentando que se está haciendo toda esta descarga eléctrica en Claro. una institución con mucho prestigio, con el profesor, con el guardapolvo blanco, con la autoridad, ¿no? Que refuerza ante las preguntas, ante las dudas, porque sabe que es peligroso para la persona descargar tales voltios, y refuerza imperativamente, siga, continúe, bueno, contar. No, y bueno, y le va haciendo las preguntas, el alumno se equivoca, evidentemente lo hacen a propósito, entonces el maestro, que es esta persona que engañada, por así decirlo, va aumentando los voltios. El alumno va haciendo ruidos, pide ayuda, por favor, detengan esto, y bueno, y ven como que empieza a ver el cuestionamiento de este maestro. Está bien lo que estoy haciendo. Viene el profesor, le dice, sí, las descargas son mínimas, no le hacen nada, y el maestro sigue. Entonces el experimento lo que trata de mostrar que uno obedece y que puede hacer el mal obedeciendo una orden o un supuesto deber hacer que tiene que hacer alguien, ¿no?
Creo que esa es como la conclusión, que uno hace daño sin querer hacerlo o sin tener conocimiento por obedecer una norma, una regla, una ley. Y creo que el experimento venía medio de la obediencia debida para ver las actitudes del holocausto, de Hitler y sus secuaces, por así decirlo. Acá Pablo quiere decir algo. No, Pablo. igual. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas Yo no prendo tardes. la cámara porque tengo serios problemas de conexión y Bueno, bienvenido al club. se me escucha peor. Coincido con María Sol, totalmente de acuerdo con lo que estaba ella remarcando y capaz también comprender la sociedad de masas, ¿no? Porque también creo que lo que busca poner en evidencia este psicólogo es que esta cuestión de cómo estamos automatizados, porque no es solamente la obediencia de vida del holocausto, digamos, la obediencia ya viene desde la escuela. O sea, el rol del maestro que cumplía en la década del 60 y antes, cómo nos formaba masivamente a todos, y el rol de la autoridad, cómo diluía la responsabilidad general de todos nosotros. Y un poco capaz la ética lo que intenta, esto filosóficamente hablando, creo yo, reconocer las limitaciones personales y no dejar diluir las responsabilidades particulares en el todo. No sé si fui claro, perdón. Sí, algunas cosas sí, otras no tanto, pero agradezco desde ya el aporte de los dos. El experimento, como bien describió Sol, se presenta como si fuera un experimento de la memoria, ¿no? De que tenía que recordar, y bueno, y hay castigos y qué sé yo. Pero como también bien dijo Sol, está tratando del problema de la obediencia debida a la autoridad, ¿no? Una autoridad que se considera legítima, ¿sí? Que tiene estatus y demás. Y como también bien hizo referencia, y Milgram hace explícitamente referencia a un personaje de nivel político nazi, que fue juzgado y sobre el cual trabajó mucho Hannah Arendt. A partir de él construye el concepto de la banalidad del mal, ¿no? Se refiere a Eichmann, ¿no? Y toda esta cuestión de, bueno, es una persona común, él en realidad no decidió nada, solo obedeció órdenes, y no hay límite, ¿no? Hacia, se puede matar, pero ahí, ¿cuál es el problema ético? Como vos decías, Pablo, ¿cuál es el problema ético de esto? Ya no estamos hablando del problema de formulación del experimento, ni nada, pero ¿qué nos está diciendo? Hay un porcentaje altísimo, el 70%, más del 60%, el experimento se repite y todos obedecen órdenes que saben que causan un daño muy grande a la otra persona, ¿sí? ¿Y qué es lo que, por qué obedecemos? ¿Por qué esa obediencia de vida ciega? ¿Por qué dejamos de pensar? ¿Por qué dejamos de sentir? ¿Por qué dejamos de ser personas y entramos en ese estado agéntico, ¿no? Donde parece que hasta obedecer una orden de matar a alguien no es, digamos, razón suficiente para reaccionar y recobrar nuestra concepción de personas humanas, ¿no? De personas que pueden pensar, ¿no? Y que pueden sentir y que pueden justamente reconocer que están ante otra persona y no ante una cosa, porque se está cosificando a esa. Jessica, bien, ¿quieres aportar algo? Dale. En realidad quería preguntar, porque es una pregunta bastante recurrente internamente mía, esta que estabas planteando recién, y
una de las primeras cosas que pienso es el miedo a esta obediencia de vida. ¿Deviene en el temor de pasar por lo mismo que estoy haciéndole pasar al otro? ¿Puede ser esa una causa? Yo no encuentro justificativo ninguno, nunca estuve en una situación así. Me cuesta mucho poder entenderlo y me lo planteo desde este lugar. Digo, ¿puede ser el miedo? Pablo habló de masificación, ¿no? Es como que dejamos de ser nosotros personas. Pasamos a un estado así, agéntico, de masa, donde no nos consideramos responsables de lo que pasa, porque eso es lo primero que dice Eichmann. Yo no soy responsable, yo no tomé ninguna decisión, yo obedecí órdenes, ¿sí? Entonces, y lo que dice Hannah Arendt con este concepto de la banalidad del mal, es que justamente el mal más grande lo puede cometer una persona ordinaria, ¿no? Una persona corriente, sin crueldad, ¿no? Y sin embargo, le estaban descargando no sé cuántos voltios sabiendo las consecuencias de eso y obedeciendo a la autoridad. Ojo, si ese experimento se repite con distintas características, por ejemplo, si esa persona está más cerca del que sufre, ¿no? O lo toca, o el profesor está, las respuestas son distintas, porque ahí pasa por los vínculos humanos. En cambio, cuando hay esa cuestión, yo estoy en una institución con prestigio, obedezco al que sabe, o sea, la responsabilidad la tiene la autoridad, delego la responsabilidad, yo no soy responsable, yo ahí no veo miedo. Simplemente estoy delegando la responsabilidad en el otro. Pero que no pienso, no soy persona. ¿Qué es lo que pasa que no podemos disentir? ¿Dónde está la dignidad de disentir? Decir, no, hasta eso no se puede. No se puede torturar, no se puede dañar al otro, ¿sí? No se puede dejar morir de hambre, ¿sí? ¿Qué me decías? Hola, ¿qué tal? La empatía, digo, la falta de empatía con el que está sufriendo, con el que yo le estoy generando ese sufrimiento. Sí, hemos perdido muchos vínculos sociales, estamos en un fracaso social estrepitoso con ese éxito material de la ciencia moderna, ¿no? Alguien dijo buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mariana quiere hablar, sí. Mi nombre es Natalia Steffen. Natalia. Tal vez tenga que ver en ese caso, y bueno, llevado a otros casos más, digamos, sociales o actuales o prácticos por ahí, tenga que ver en ese caso con la pérdida de la autonomía. Exacto. ¿No es cierto? Dejar de esa ser persona. Claro. Y después en lo social, en lo que vos planteabas de lo que habíamos perdido, tal vez un excesivo individualismo, ¿no es cierto? Las dos cosas, la pérdida de la autonomía y un individualismo que deja de, digamos, deja de ser el ser social en sociedad, digamos, por ahí, como decía ahí una de las chicas, la falta de empatía tiene que ver más que nada con la pérdida de la persona, digamos, como un ser parte de una sociedad colectiva. Ahora por ahí se aplica más la palabra colectivos, pero entiendo que tiene que ver más con ser parte de una sociedad en la que todos los actos que nosotros hacemos influyen directamente sobre quienes conviven con nosotros en ese grupo social. Es, digamos, un excesivo individualismo que evidentemente creo que post pandemia o la pandemia tal vez debe tener su influencia. Sí. Y la autonomía, y ¿no? la tecnología que mencionó Pablo, ¿no? La tecnología que mencionó Pablo, ¿no? Sí. Vamos a respetar el orden. Gracias, Natalia. Muy bueno tu aporte. Mariana, ¿querías decir algo? Y después Josefina. Sí, ¿me escuchan bien? Sí, genial. Perfecto. Bueno, nuevamente buenas tardes para todos. La verdad que es muy lindo estar acá reunidos con estos temas. Yo hace poco, ayer, leí que todos tenemos un ancestro de ADN en común de los primeros
seres humanos originarios de África, ¿no? O sea, el Homo sapiens sapiens está hace 200.000 años en el planeta, hace 2 millones de años que está el Homo sapiens, y hay ancestros más antiguos, pero digamos que las primeras personas eran de color, y los egipcios eran de color, es donde nace la escritura, la filosofía, de ahí emigra el ser humano a todo el resto. ¿Y esto a qué viene? A que hay un trabajo de construcción de otredad. Cuando empiezan a traer personas de color de África a hacer trabajo esclavo en las plantaciones de azúcar y de banana, cuando vienen los europeos a hacer extractivismo del continente americano, construyen, inclusive en África, construyen un otro de color que no tiene alma, que son menos que los perros, de tal manera de poder maltratarlos, esclavizarlos, y todas las barbaridades y atrocidades, inclusive un experimento que está en el programa de la materia, con dejar librada a libre evolución la sífilis en embarazadas y en la población negra, mientras que a otros se les daba tratamiento, ¿no? Entonces, es importantísima la construcción de un otro para que yo no pueda sentir que es una persona como yo, como mi hijo, como mi familia. Sin embargo, aún en ese contexto hubo gente como Schlinder, que rescató un montón de gente de origen judío y que de manera que con la excusa de su fábrica generó una pantalla para poder sacarlos de Alemania y que no los asesinaran. Entonces, en el mismo contexto, vemos que La banalidad del mal de Hannah Arendt, que la nombrabas Graciela, tal vez es una película que más hayan visto que este video, que sí vi, que es muy interesante ver cómo el actor dice, ay, pero me duele, esto es una injusticia, y de todas maneras sigue apretando el botón, el que hace de profesor, que cuando el alumno se equivoca aprieta la descarga eléctrica, ¿no? Es terrible a lo que puede llegar el ser humano, pero aún así Foucault hablaba siempre del resquicio de poder, de ese poder que tenemos dentro del rol de elegir ser parte de eso o no. Hubo gente que prefirió que la maten antes que hacerle eso a otro ser humano, y tuvo esa libertad de poder elegir. Siempre hay un resquicio de libertad por elegir si formo parte de esa máquina de asesinato, destrucción, de sufrimiento humano, o si me pongo en otro lugar. Exacto, siempre se puede decir que no, se puede no consentir, ¿sí? Desgraciadamente, me parece interesante, Pablo, lo que vos dijiste, algo vinculado con la tecnología. Creo que Inés querías decir algo, Josefina, perdón. Josefina, ¿quería decir algo de eso? Sumar a esto, a lo que dijo Pablo de la tecnología, para mí específicamente las redes sociales vinieron a erradicar destruir la humanidad. los vínculos y la empatía, pero en todo sentido, desde las relaciones amorosas, amistosas, de todo. Hoy en día, con la cantidad de aplicaciones que hay, que está todo tan servido, está todo tan ahí, tan a un clic, que se perdió mucho, y obviamente que se nota más en los jóvenes. Es impresionante. Sí, creo que el recuperar los vínculos sociales es realmente una demanda social, colectiva, que nos vendría bien a todos, porque bueno, sufrimos muchos problemas de salud mental justamente por esta falta de abrazos, de tiempo para la escucha, para el mate, el café, la rutina, ¿no? Porque bueno, me comunico con el otro a través del celular, ¿no? El otro día me tocó compartir, yo tengo 31 años, estoy medio ahí como en el límite, me tocó compartir una reunión con chicos de 19, 20. Claro, estaban todos con estas aplicaciones de encontrar pareja, y era todo como un catálogo, y yo pensaba y decía, qué abstracto todo, qué fuera del momento, porque no se vinculan, no se vinculan. Me chocó a mí, a eso voy. Fue rarísimo, sí. Sí, a mí se me cortó todo recién, así que no sé qué pasó. Inés, ¿querías decir algo? Te veo la carita ahí. ¿Querías decir algo? Hola, no, yo quería comentar que el tema de la pandemia también generó cero empatía a la gente, es decir,
si bien sacó cosas buenas de las personas, pero también sacó todo lo malo, el hecho de sálvese quien pueda. Pero tiene que ver con esta ruptura de vínculos por el aislamiento social, justamente. El aislamiento social bueno, y después generó todas las consecuencias psicosociales en chicos, en las desigualdades de cuidado en mujeres, todas las brechas digitales, bueno, las cuestiones de laburo, y bueno, y cómo determinados sectores aprovecharon eso para afianzar grupos privilegiados versus esa otredad que decía Mariana, esa otredad que se construye, ¿no? A través de un proceso de normalización, ¿no? El otro es lo diverso, ¿no? Lo diferente. Y también puede ser lo deficiente, ¿no? Eso se aplica mucho en discapacidad, por ejemplo. Pero en contra de esta visión estereotipada, ¿no? De ese otro, estamos justamente tratando de ampliar la visión, de ser más inclusivos y sobre todo que sea una inclusión social no subordinada, ¿sí? Porque siempre hay relaciones de poder, relaciones asimétricas de grupos privilegiados, grupos subordinados, y hay intereses económicos en todo esto. Pero en relación a la ciencia, vamos entonces a empezar de lleno porque ya son las 6, Marina. Les voy a contar un poco qué es esto de manera introductoria a través de unas filminas, de cómo surge la bioética y algunas cuestiones básicas en relación a la ética en investigación y a la ética en la práctica clínica. Estamos limitando a salud, pero no se limita solo a salud, porque es salud, ambiente, sociedad, ¿no? Todo lo que está pasando hoy en día repercute en nuestra salud. La siguiente. Bueno, empezamos con una frase de Nussbaum que justamente habla de las sociedades que inculcan el mito del control absoluto, ¿no? Entonces siempre va a haber grupos que van a estar marginados, que se visibilizaron muy bien en la pandemia, y es de estos grupos que hacemos estereotipos, estigmatizamos, cosificamos, clasificamos y los dejamos afuera, ¿sí? Pero si nosotros en contra de esta visión estereotipada generamos empatía y reconocemos la vulnerabilidad ontológica, esta cuestión de la fragilidad humana y de la necesidad de la interdependencia para poder vivir y de los cuidados mutuos relacionales, porque son procesos complejos los cuidados, entonces entendemos la importancia de las relaciones humanas para la vida en este planeta. En este sentido, las humanidades es esta cuestión de, bueno, permitirse sentir, permitirse reflexionar, permitirse pensar, recuperar valores, es importantísimo para desarrollar una concepción de ciudadanía participativa y democrática. La siguiente. El objetivo de este curso, enmarcado en esta sociedad democrática, es ver cómo entender esta bioética como un saber interdisciplinario, cuáles serían los problemas bioéticos en nuestra sociedad, no sé, a partir desde nuestra sociedad, y analizar estas concepciones de justicia que ya les mencioné, distributiva, justicia de reconocimiento, justicia de paridad participativa o representación y justicia interseccional en el marco amplio de derechos humanos situados. La siguiente. Esas serían básicamente las tres concepciones que menciona Fraser en un principio. Esta autora, Nancy Fraser, norteamericana, adopta una concepción bidimensional de justicia, justicia distributiva y de reconocimiento. Las dos sostiene son necesarias para, aplicar en la sociedad una justa distribución de recursos, pero también reconocer las diferencias culturales que hacen que existan necesidades específicas en esa distribución.
Luego, a partir de la crítica de esta autora, que la van a ver en la unidad 2, se desarrolla, a partir de la crítica de Young al concepto de ciudadanía universal y su propuesta de ciudadanía diferencial, se trata de ampliar la representación y se desarrolla el concepto de paridad participativa y justicia, yo le llamo justicia participativa, pero se puede hablar de justicia de la representación. La siguiente. Esto lo vamos a analizar a lo largo de las unidades. Por supuesto, marcando las relaciones entre la bioética, el derecho, la política, cuáles son los problemas prioritarios, cuáles son los principios, cómo se institucionaliza la bioética en nuestra región. La siguiente. Entonces, por ejemplo, para ya hacer una bajada de la justicia distributiva en el tema de salud, la bioética se vincula en su nacimiento con los problemas de racionamiento de recursos vinculados a la tecnología, al comité de Seattle en el tema del acceso a diálisis. No había para todos, entonces había que determinar quién era atendido y quién no era atendido y podía correr riesgo su vida, ¿no? Esa es una definición muy difícil, por eso se trata de establecer criterios de racionamiento y como esto nos lleva obviamente a una injusticia, porque siempre hay alguno que pierde, hay que estar cambiándolos todo el tiempo. Pero desde ya, uno de los primeros temas que se plantea es el reconocimiento del derecho a la salud como derecho humano, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, 1948, Organización Mundial de la Salud, y se pelea por el acceso igualitario a estos recursos. Ahora bien, en nuestra sociedad no podemos reducir las problemáticas distributivas simplemente a la tecnología, ya que existen problemas mayores, problemas de hambre, de violencia, de desigualdades muy profundas en el continente americano que no se dan en el primer mundo. La justicia de reconocimiento en la parte sanitaria exige, reconocer justamente la necesidad de la diversidad cultural, y para eso luchan distintos movimientos sociales de discapacidad, diversidad funcional, migrantes, comunidades indígenas, mujeres y demás, para defender su identidad específica en contra de ese proceso de medicalización y normalización que los dejaba justamente estereotipados y marginados de la sociedad, ¿no? Como deficientes, ¿no? Ese otro era algo negativo, deficiente, y también, y de ahí la importancia de criticar el concepto de vulnerabilidad, se le daba una clasificación fija, ¿no? Que impedía el cambio, como si esa persona no pudiera agenciarse, empoderarse y ser otra persona o desarrollarse o recuperar su autonomía. Esto lo vamos a analizar también en cambios del Código Civil, en temas de justamente de modelos de apoyo y de autonomía. Por último, el tema de la representación que les mencioné, debido a estas desigualdades múltiples que se profundizan con el entrecruzamiento entre la raza, el género, el factor geopolítico, la edad, la diversidad funcional, la clase social, es importante ver cómo siempre son estructuralmente los mismos grupos los que sufren mayores desigualdades y por supuesto el impacto ambiental es mayor para estos grupos. Es necesario entonces empezar a escucharlos, empezar a establecer el diálogo intercultural para generar cuidados integrales para ellos y en general en torno al cuidado para la vida, al cuidado en relación al ambiente, ¿no? No por casualidad las mujeres de las comunidades indígenas son las guardianas de la tierra, pero sin embargo en este momento
son sus territorios los que están siendo despojados de sus territorios por la conquista de bienes comunes, como puede ser el litio, en función de intereses comerciales transnacionales, que, opuesto a la Convención Biológica de la Diversidad y al Protocolo de Nagoya, nunca vemos el acceso a los beneficios en la explotación de esos recursos. La siguiente. Bueno, vamos a empezar entonces con lo básico, la otra, y contar un poco cómo surge esta relación entre la ciencia y la ética. Como les decía, estamos atravesados por problemas de la sociedad tecnológica, de la sociedad de la información, de la sociedad del conocimiento. También la era genética generó una revolución comercial en la investigación en salud, surgen patentes, el tema de propiedad intelectual invade áreas que antes justamente no estaban sometidas a la propiedad intelectual, como las patentes genéticas, y generan también a nivel ambiental nuevos riesgos, porque también esto se patenta a nivel de semillas y demás, a escala planetaria, porque empieza la deforestación, empieza un tipo de agrotóxicos de usos cada vez más complicados y complejos que generan más daño que bienestar. Y eso nos lleva a decir, bueno, nadie duda que la modernidad a nivel salud posibilitó un avance muy grande en el tema inmunológico, en el tema de justamente de los antibióticos y demás, pero sin embargo, ese uso tecnológico sin valores, sin responsabilidad social, que hacía la ciencia irresponsable en sí misma, como decía Broken. La ciencia se presenta como un poder absoluto, pero sin responsabilidad alguna sobre ese mismo poder, ¿no? Y entonces las consecuencias, bueno, acá volvimos a el estado agéntico. Los científicos no son responsables, ¿no? ¿Por qué? Y porque es una decisión política, porque la ciencia es neutral, y eso tenemos que desmitificar desde ya ese prejuicio positivista. Ese fracaso en la calidad de relaciones sociales hace que, obedezcamos órdenes. Hoy mencionaban si es el miedo. El miedo puede generar determinado, digamos, silencio, pero estamos hablando de dañar al otro en este caso, y eso es una cuestión de dignidad, ¿no? De dejar de ser personas y de no reconocer al otro como persona. Eso es muy, muy fuerte para mi punto de vista. El nivel de destrucción ecológica, ya lo sabemos, es insostenible. El nivel de consumo que trajo aparejado esta sociedad tecnológica también lo es. Y nos exige ser críticos en qué ciencia queremos y para qué. Sí, ¿querías hablar? ¿Levantaste la mano? Sí, Graciela, yo quería decir algo. Hay un pedagogo brasilero que se llama Paulo Freire, que él habla de la pedagogía de la indignación, ¿no? Él dice que hay cosas que nos generan indignación, que nos apelan, que nos generan un sentimiento así disruptivo frente a cosas que pasan en la realidad y que nos obligan a ponernos de un lado o del otro. Creo que lo mencioné antes, pero me parece que esto que pasa con la quema de bosques, como estás hablando vos, de cómo se arruina el medio ambiente, con digamos, queman el Amazonas porque quieren sembrar. Yo siempre digo, flotando en el espacio no vamos a poder vivir, ¿no? Entonces, si no cuidamos el planeta donde estamos, que implica esta concepción de los pueblos originarios de que un bosque es una unidad de vida, no es solo madera para vender. Tiene un montón de biodiversidad, lo mismo que un humedal, bueno. Entonces, la defensa de la vida, no de la vida de cualquier manera, porque también está la dignidad del bien morir, que no se ensañen
con una persona que tiene un cáncer terminal y que la reanimen para que siga sufriendo, sino que la defensa de la vida con la dignidad del buen vivir, como hablan los pueblos originarios también, ellos hablan mucho del buen vivir, me parece que ese es un punto que nos va a ayudar a saber de qué lado estar, digamos, ¿no? A sentir cuando algo es correcto y cuando es algo incorrecto. Y hay un médico general de Formosa que él hablaba siempre de sentipensares. Vieron que también hay neuronas en el corazón. Hay neuronas en el cerebro, pero uno a veces siente en el corazón que algo está bien o está mal. Bueno, esas neuronas también nos ayudan a tomar decisiones. Hay un eje, corazón-cerebro, como hay otro intestino-cerebro, que hay que tener en cuenta. Uno a veces come mal, come lo que la industria alimentaria produce, esos objetos comestibles no identificados que te hacen mal, te hacen estar mal después, te duele la panza, y el bienestar en el propio cuerpo también es una ética que hay que escuchar. Bueno, me fui un poco por las ramas, perdón, Gra, pero Está bueno. bien. Sí, son muchas cosas que tenemos que ser conscientes. La alimentación, como vos bien decís, es otro de los males que ha llevado aparejado esta cuestión masiva de la tecnología y de la sociedad. Pero bueno, yo siempre digo, vos hablás del buen vivir, yo hablo de los cuidados para la vida y para el buen vivir, en vinculación con una concepción previa, porque hay relaciones de poder de las cuales hay que partir, de justicia interseccional, y bueno, y reconociendo la necesidad de incorporar valores, porque cuando perdemos los valores, ¿qué sentido tiene esta sociedad, esta vida? Vamos a estar decidiendo de cuestiones de eutanasia cuando diariamente se está produciendo un genocidio masivo y damos vuelta la cara. O sea, es una cuestión de relaciones, ¿no? De vínculos humanos, ¿no? Acá la modernidad se basó en un concepto de racionalidad instrumental. Entonces dejó de lado los valores y dejó de lado el concepto de qué es lo razonable, ¿no? Que es distinto a esta racionalidad medio fines. La siguiente. De ahí que la reflexión es necesaria porque ese paradigma moderno clásico de la actividad científica debemos criticarla, no a los científicos en sí, sino a la ciencia moderna, y por supuesto siempre tenemos que preguntarnos para qué hacemos lo que hacemos, ¿no? ¿Para quién? ¿No? Y en ese sentido comprometernos con la vida misma, con las futuras generaciones, con el vecino, con nuestra comunidad, porque somos seres sintientes y pensantes, esencialmente. La siguiente. Y cada vez que vamos en contra de esta naturaleza humana, nos enfermamos de una forma muy grave. Los experimentos a escala planetaria llevaron a la sociedad de riesgo, ¿no? Hay una incapacidad de los científicos de evaluar los efectos, el impacto de las innovaciones tecnológicas, del pesticida, de la explosión nuclear, de las investigaciones en seres humanos, y entonces ese poder de esa ciencia cinética ha puesto en riesgo todo el planeta. Es un laboratorio, el planeta entero. Pablo, ¿sí? Dale, Pablo. Sí, y me aprovecho para agregar, acá todavía mucho nos está hablando, recién estamos hablando, pero en Chile han sacado una normativa que amplía los derechos constitucionales de la neurociencia, llamados neuroderechos, entendido como los procesos neuronales que nos invaden a través de la publicidad y a través de las nuevas tecnologías. Para mí tiene digamos, es la próxima avanzada y creo que es parte de la bioética, ¿no? Porque en definitiva, sí. ¿En qué consiste la ley? No terminó de entender.
Básicamente lo que propone la ley es que a través de lo que sería la ciencia conductual y lo que son los procesos de publicidad en las herramientas tecnológicas, le hace TikTok, Instagram, Facebook, nos van generando impulsos que impactan directamente en nuestra formación, en nuestra conciencia, en nuestro subconsciente y en nuestra conciencia. Y que eso tiene que ser protegido, y por eso están hablando de la creación de una cuarta o quinta generación de derechos humanos, que son los neuroderechos. Porque en definitiva, un poquito lo que una compañera recién comentó momentos antes, de que en una reunión con chicos más jóvenes, todos interactuaban entre ellos, pero cada uno con su celular en la mano y viendo cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Eh, y parece, visto de la lógica nuestra, donde si bien el celular crecimos y lo usamos para trabajar, no lo usamos como una herramienta, como una extensión misma de nosotros mismos. Capaz me fui por las ramas, pero bueno, me parecía interesante acotar No, porque eh, la relación con el medio ambiente la tenemos bien clara, pero la relación de la tecnología como nosotros, como parte de ese medio ambiente, todavía está medio difusa. que justamente esta adicción que crea la tecnología, ¿no? Sobre todo en los chicos, que encima perversamente se vincula también al juego ahora, a las Sí, apuestas y demás, que eso es terrible. Sobre eso habría que sacar primero una ley, ¿no? sí. Porque hay que protegerlos, porque ellos no pueden protegerse, no pueden regular, no tienen desarrollado, no sé, esa parte del cerebro que puede regular y decir, bueno, somos nosotros los que tenemos que, como adultos, poner límites y resguardarlos frente a los riesgos tan importantes que corren cada vez que están, digamos, con una libertad total, hora tras hora, frente al celular, en redes y demás. El daño que causa, y esto que decíamos, está bien, son nuevas generaciones, no van a vivir nuestra infancia, nuestra adolescencia, no podemos comparar lo que hacíamos nosotros con lo que hacen ellos, pero sí regular, porque ellos no pueden protegerse en ese sentido. ¿Sí? Sí, ¿Querés volver a hablar? me pareció maravilloso esto que dice Pablo del derecho al neurodesarrollo. Justamente hoy, Graciela, cuando vos hablabas, a mí, digamos, me conecté algo de lo que vos decías con la epidemia de trastorno del espectro autista que hay en las infancias ahora, porque Sí. muchos padres y madres que en pandemia trabajaban con un taller de calzado en la casa, ponían a los chicos con el celular. Y al celular no le hablas, no interactúas, no desarrollas habilidades humanas y tampoco el lenguaje. Entonces se triplicaron los chicos con trastornos de lenguaje a tal punto que no dan abasto los neurólogos, los psicopedagogos, los fonoaudiólogos en los hospitales. Y ahí se produce una falta de acceso a un derecho a la salud de las infancias, ¿no? Así que me pareció genial esto del trastorno del neurodesarrollo. Voy a tratar de investigarlo para el tercer encuentro. Bien. Obviamente no podemos abordar, hay tantos problemas pero sí es importante interrelacionarlos. La siguiente. Entonces, a partir de eso se crea una ciencia cinética, ¿no? La ciencia moderna es una ciencia cinética que sí, bueno, a partir de la experimentación del Tercer Reich, con todas las aberraciones que se llevaron a cabo, ¿no? Cosificando al otro, no eran humanos, eran cosas, ¿no? Los gitanos, los judíos, los discapacitados, los homosexuales. Bueno, se experimentaban sin ningún tipo, los médicos, ¿no? Es terrible los tipos de experimentación, incluso con gemelos y demás. Bueno, que fue muy importante el juicio a los médicos y el surgimiento del Código de Nuremberg, el primer código ético de investigación. Pero ¿qué pasó a partir de eso? ¿Cambió la ciencia o qué pasó?
Bueno, es un poco, desde ya surgió la bioética, la ética de investigación, y luego la bioética más en la década del 70, la siguiente, para plantear, ¿no?, que esa ciencia debía ser responsable y no era una ciencia desinteresada, neutral y demás, sino que era una ciencia que respondía a intereses de grupos y que justamente estaba cosificando a otros grupos, estigmatizando. Vamos a ver un montón de ejemplos en relación a eso. Y este problema de la racionalidad instrumental, ¿no? Lo razonable no era considerado, ¿no? ¿Cuáles serían el impacto, las consecuencias razonables del experimento, del desarrollo tecnológico y demás? No se consideraba. Se llegaba a la destrucción de ciudades, con la bomba atómica, a la destrucción de recursos no renovables, del ambiente, y ahí hay una explosión, ¿no?, de la erosión de valores, ¿no? Esto es propio de la crítica de la Escuela de Frankfurt hacia la racionalidad instrumental, y se pone en tapete la necesidad de los valores para orientar la actividad científica, que respondía, por supuesto, a políticas, ¿no?, y a intereses. Surge entonces la bioética. La otra, pero ¿qué pasaba? En general, en las investigaciones científicas de la modernidad y de este tipo de ciencia universalista y neutral, la responsabilidad siempre se diluía, como pasa en el caso Milgram, hacia otra autoridad, ¿no? Hacia el político, y no era el científico el responsable del mismo daño que causaba en el otro. Y ese es el peligro de una ciencia sin valores. La otra, este es un chiste más falda, y este es el texto que tenían que leer de Broken, que está denunciando y los nudos problemáticos de esta ciencia, ¿no?, que se convierte en un poder absoluto, la ciencia y la tecnología, ¿no? Fíjense que también el desarrollo tecnológico llevó a posicionar países desarrollados, países en desarrollo, y hay una simetría de poder y gran desigualdad, como grupos subordinados y grupos privilegiados. Y esa neutralidad hace que se desvincule la ciencia de la dimensión política y de las consecuencias. Entonces la ciencia propicia a lo interno una irresponsabilidad generalizada. Los científicos no son responsables por lo que hace. Eso desde ya no es aceptable desde el punto de vista social, y es un poco lo que se trata de desenmascarar y replantear a partir de la incorporación de la bioética. La otra, bueno, ¿cuándo? ¿Por qué? Potter lo define de distintas maneras, pero a mí la aproximación que me gusta es pensar la bioética como un saber interdisciplinario que vincula, hace un puente entre las ciencias exactas, las ciencias naturales y las ciencias humanas, ¿no? Porque era necesario proteger y promover a la persona, a los seres vivos y al ambiente frente a este avance generalizado e irresponsable de la tecnociencia. Entonces, ¿dónde están los principios morales? No solo hablamos de límites, sino de responsabilidad por cada actividad científica, ¿no? Nosotros debemos preguntarnos si somos diariamente responsables de lo que hacemos y para quién lo hacemos, porque, bueno, es parte de asumir nuestro ser persona, ¿no? De pensar y de no caer en ese estado agéntico que parece que propicia la tecnología, la sociedad y intereses económicos más fuertes. La siguiente.
el saber crítico, integral, inter y transdisciplinario, que articula la ciencia, la ética, la política, el derecho y la sociedad, no se resume solo con burocracias, con leyes, con normativas de ética de investigación. Se trata de trabajar en y con los sujetos, poblaciones, comunidades de investigación, y por supuesto tiene un eje social humanitario centrado en derechos humanos. La siguiente. Y la bioética, lo plantea Broken y a mí me pareció interesante, puede generar una transformación en la misma práctica científica, en la medida que el científico reflexione sobre su propia actividad, sobre lo que hace, cómo lo hace, para quién lo hace, con quién lo hace. Es importante establecer esta mirada crítica de la práctica científica e incorporar también valores, cuidados, principios para evitar el daño, un daño que es muy frecuente en el nivel de investigación científica en todas las áreas. De ahí la importancia de la ética, de los comités de ética y de la bioética. Por supuesto, hay distintas corrientes de bioética y, bueno, ya se van a dar cuenta en cuál yo me posiciono, porque es necesario partir de cuáles son nuestras necesidades específicas. Ustedes saben que la mayoría de las enfermedades endémicas no están siendo investigadas por los laboratorios o por los países desarrollados, la famosa brecha 10-90 en investigación, porque no son redituables comercialmente. Entonces, por eso es necesario partir de cuáles son nuestras necesidades específicas para saber qué hacemos y para quién lo hacemos. La siguiente. Y que desde ya la praxis sea emancipatoria. A nivel de práctica clínica vamos a ver ahora la otra, una aproximación a una serie de códigos y de problemas que se vincularon más con la tecnología, ¿no? Que llevaron desde la creación de las unidades de terapia intensiva, la redefinición de muerte encefálica, el tema paro cardiorrespiratorio, muerte encefálica, el tema de la fecundación in vitro. Bueno, todo eso revolucionó el proyecto Genoma Humano, revolucionó la práctica científica, ¿no? La práctica clínica también, y una serie de normativas que vamos a ver cómo surgen esas normativas. En general las normativas y los controles surgen después de alguna violación a derechos, ¿sí? Y se van modificando. Ahora hay muchas normativas a nivel internacional que no nos benefician a nosotros como países en desarrollo porque hay mucho abuso de poder y lo hemos visto también en pandemia, ¿no? En relación a la distribución de vacunas en países menos aventajados. Las comisiones internacionales no pudieron evitar que las potencias acopiaran más cantidad de vacunas de las que necesitaban y dejaran afuera a los países menos aventajados de esa distribución que llevaría a la inmunidad de todo el planeta, que era necesario justamente para terminar con la pandemia, pero ni siquiera ahí se privilegia la humanidad, sino se privilegian intereses económicos, subir el precio de la vacuna, patentes y demás. La siguiente. Entonces, volvemos a esta cuestión. En investigación también hay problemas distributivos en relación a cómo se distribuyen el acceso y el beneficio de los resultados de investigación y el uso de la tecnología. Hay también problemas de reconocimiento, porque muchas veces estamos basando supongamos, la medicación en trasplantes, en diálisis y demás, en base a estudios clínicos o proyectos de investigación que no estaban hechos en mujeres, por ejemplo. Entonces, muchas veces no se sabe cómo regular esa medicación porque no hay estudios hechos en mujeres, como tampoco hay muchos
grupos de la comunidad afro que reciban trasplantes, sin embargo sí son donantes, y ahí empezamos a ver un montón de discriminaciones múltiples que se dan en esta relación. Y por último, en general, en relación a los bienes comunes, también vemos las desigualdades a nivel de falta de escucha, injusticia hermenéutica, injusticia epistémica y falta de diálogo intercultural en relación a campesinos, migrantes, comunidades indígenas, donde estamos hablando de cuestiones centrales como es el acceso al agua, a los alimentos, a la protección de la tierra. Son temas también claves para la salud en nuestro planeta y en nuestra región. Una región que en este momento está siendo amenazada en ese sentido. Entonces, podemos hablar de la Declaración Universal de Bioética y enumerar todos estos problemas, como pueden ser nuevos derechos, como el derecho a no saber, por el problema de demasiada información, con el aumento de, digamos, de la información predictiva dada por determinados test genéticos, el estatus de portador y demás, y muchas veces esa información no nos va a cambiar el curso de la vida porque justamente hay enfermedades monogenéticas, la mayoría son multifactoriales, pero hay enfermedades monogenéticas como el Huntington, que no nos gustaría saber antes de que se exprese porque nos quedaríamos paralizados de por vida, perderíamos nuestro seguro de salud, nuestra pareja, nuestro trabajo, no tendríamos más vida porque a partir de los 40 años aproximadamente empezaríamos a desarrollar una enfermedad neurodegenerativa que no se la deseo a nadie, de la cual no hay cura. Entonces muchas veces hay un derecho que es no saber los resultados de investigaciones y no permitir que los seguros privados accedan a esos resultados. Hay muchos problemas de privacidad con el almacenamiento de la información. Ustedes ven toda la discusión actual de informaciones que son de conocimiento público y informaciones que hay que proteger, el anonimato, la privacidad, las bases de datos. Hay conflictos de intereses, hay patentamiento, hay nuevos riesgos psicosociales que no son solamente físicos y falta de distribución de beneficios en recursos genéticos y en cuestiones tecnológicas y de explotaciones ambientales en nuestra región por parte de empresas transnacionales. La siguiente, ya estamos un poco tratando de cerrar, entonces ustedes ya saben esto que se llama el Georgetown Mantra, que son los 4 principios de Bisham y Childress, que son la justicia, la no maleficencia, la autonomía y la beneficencia. Cada vez que se habla de bioética te recitan estos principios. Sin embargo, no son soluciones mágicas porque justamente puede entrar en conflicto la justicia con la autonomía, el tema de no maleficencia con la beneficencia, y no hay procedimiento para resolver el conflicto. Eso en el apunte tienen algunos ejemplos de lo que estoy hablando. La siguiente. Entonces, cuando hablamos de bioética, ¿qué bioética queremos? ¿Qué bioética necesitamos? ¿Qué bioética sirve para nuestra realidad? Y bueno, es importante pensar lo propio, no extrapolar siempre protocolos, concepciones de otras regiones y ver cómo se dan estas interrelaciones entre lo que les decía recién, entre género, raza, etnia, clase social y problemáticas que nos ocupan y preocupan hoy en día en nuestra región. La siguiente. En América Latina también hay una perspectiva bioética desarrollada por Garrafa, que es brasilero, donde justamente se centra en los ecodeterminantes de la salud y una visión de salud colectiva que es muy fuerte en Brasil, justamente,
para no reducir la salud a una cuestión individual, sino entenderla de una manera relacional, poblacional, y actuar en función de estas interacciones de las que hablábamos anteriormente. Y también pensar para las generaciones futuras. ¿Cómo se instrumenta, cómo se institucionaliza la bioética? Bueno, hay comisiones nacionales de bioética, de las cuales participan en las distintas provincias, y también hay comités de ética. Los comités de ética se diferencian en comités hospitalarios y comités de ética en investigación. La primera tienen funciones consultivas, educativas y normativas fundamentalmente, y tratan de los dilemas éticos que surgen en la práctica clínica, como por ejemplo ahora con la extensión de la población, ¿no? En la cuestión etaria, hay mucha población con enfermedades crónicas, con la necesidad de cuidados paliativos, con la necesidad de atenciones que no estamos sabiendo resolver desde nuestra región a nivel institucional. Y también se plantean nuevos casos que no tienen que ver solo con el rechazo del tratamiento, que hace mucho tiempo que el encarnizamiento terapéutico siempre fue algo censurado, y hace mucho tiempo que el rechazo del tratamiento ha sido aceptado en la práctica clínica y a nivel de ética, pero tiene que ver con la posibilidad de defender una eutanasia activa, una decisión libre de morir. Bueno, ese es uno de los dilemas que se plantean también hoy en día, como otros tantos vinculados con cuestiones tecnológicas, de derechos reproductivos, pero no solo tecnológicas, también culturales, dado la necesidad del pluralismo y de reconocer que no es hablamos de parto respetado, pero en qué medida se aplica esa legislación a nivel de la institución y de la práctica diaria, ¿no? Me parece que hay mucho trayecto que realizar a nivel de diálogo, a nivel de escucha, pero en condición, digamos, de condiciones de igualdad material y simbólica, o sea, condiciones de horizontalidad de ese diálogo y no de relaciones de poder. A nivel de investigación, diariamente se practican y nosotros somos invitados a participar en distintos protocolos de investigación, pero es importante que existan comités de ética que estén capacitados para proteger esos sujetos, comunidades, poblaciones sobre las cuales se investiga. Y los derechos ahí son diversos, ¿no? De acuerdo a quienes participen. El Comité de Ética de Investigación, a diferencia del Comité Hospitalario, posee poder de veto, no solamente en función educativa y consultiva, sino también puede rechazar o pedir modificaciones a un protocolo de investigación si considera que no reúne una serie de requisitos. No son solo el consentimiento informado, hay obligaciones post-investigación, hay un montón de cuestiones relativas al almacenamiento de la información, a la confidencialidad, los riesgos, daños, beneficios, evolución de esa investigación, que hacen a la necesidad de que se constituyan comités de ética de investigación en las instituciones donde se practica, y que esos comités de ética estén conformados por especialistas, pero también por miembros de la comunidad, para asegurar esto que les decía antes, que es la representación y el pluralismo. La siguiente. Bueno, en relación a los derechos del paciente, hay leyes, como la 26.529, que marca cuáles serían estos derechos del paciente que los comités hospitalarios deberían atender.
vinculados con la autodeterminación, con la información, con la privacidad, con el respeto a los valores, al medio ambiente y a la protección de esto que tenemos que discutir, quién es vulnerable y por qué, ¿no? Y en relación a quién, ¿no? La siguiente. El Comité de Ética de Investigación, ya les había definido, tiene como objetivo central proteger y defender los intereses de los participantes. Y uno de los puntos centrales es que sea independiente, ¿sí? Que sea justamente que no responda a una estructura jerárquica y que pueda tener poder de veto. De esa manera puede regular también el posible conflicto de interés individual e institucional que en general entra en juego cuando hay intereses de estatus o intereses económicos en investigaciones multicéntricas y demás. La siguiente. Esto es como un pantallazo de la función del Comité de Ética de Investigación, diseño, competencia del equipo, consentimiento informado, compensación de daños, anonimato, confidencialidad, beneficios, bueno, y seguimiento minucioso hasta el término. Ya tenemos un pantallazo, sabemos que, por esto que decía anteriormente, la brecha 1090, que desgraciadamente hay intereses económicos, los laboratorios son los principales inversores de las investigaciones, si bien hay que destacar que los laboratorios también dependen de la investigación básica que se hace en las universidades públicas y en general se apropian de los conocimientos públicos de las investigaciones que se hacen en esas universidades. Por eso ningún país desarrollado va a desfinanciar la ciencia y la universidad pública, porque es justamente, se alimenta esta ciencia moderna, esta tecnología, este capitalismo se alimenta de ese conocimiento público. Sería una contradicción en su funcionamiento de financiar lo público, por más que el objetivo no sea distributivo. Es un poco una de las paradojas que quería subrayar. La siguiente. Bueno, como casos de ética de investigación, mencionó Mariana que en la unidad 2 vimos el caso de Alabama, ¿no? Que es justamente un experimento que se realizó en campesinos de comunidad afro, que se les inoculó sífilis, pero estuvieron de 1932 a 1972 aproximadamente y fue denunciado por un periodista porque había una complicidad de toda la comunidad médica, incluso de una enfermera, que era una enfermera afro que muy perversamente recolectaba, o sea, invitaba a formar parte de la comunidad con beneficios de atención de la salud porque no había hospital público por la región, y se les inoculaba la misma enfermedad y existiendo el tratamiento, la penicilina, desde los años 40, no se les brindaba, los médicos, los enfermeros no brindaban esa penicilina. Estos hombres contagiaron a las mujeres, contagiaron a sus hijos. Clinton les dio un resarcimiento económico y demás, pero esto es algo tradicional, desgraciadamente, en lo que es investigación. Fíjense, esto fue época dorada de investigación en Estados Unidos. Otro grupo en Brooklyn, se les inyecta células cancerógenas a pacientes judíos, también a prisioneros, a mujeres que habían sido histerectomizadas, a pacientes moribundos. También en el 67, en una escuela, una especie de hospicio, donde se internaban niños con retardos mentales, se les ofrece a los padres
que brinden consentimiento para participar en esta investigación del virus de hepatitis, que se les inyectaba el virus a estos chicos, a cambio de recibirlos gratuitamente en esa institución. Bueno, ¿de qué consentimiento informado hablamos? ¿Alguno de estos casos hubo consentimiento informado válido? Realmente ninguno de los derechos que habían sido enunciados por las declaraciones anteriores se respetó. Y es por eso de la importancia de la educación y de la existencia de estos comités de ética, porque entonces cuando ustedes vayan a participar de algún protocolo para la vacuna, no sé, de dengue, o bueno, ya está la de dengue, o bueno, antes la de COVID, y después va a ser otra, y tengan alguna consecuencia colateral o en algunos casos lo puede llevar a la muerte, ahí van a decir, bueno, ¿qué pasaba con esto de la ética de investigación? Bueno, ¿qué se hizo? Bueno, desgraciadamente cuando esto sale a la luz, ¿qué empieza a hacer? Bueno, se empieza a exportar la investigación a países desarrollados y ahí empieza el comercio de los kioscos de ética de investigación para aprobar rápidamente protocolos multicéntricos. Y vamos a ver otros casos también tan aberrantes como estos que mencionaba, como el caso Guatemala, ¿sí? Que también se desarrollaron investigaciones ahí durante mucho tiempo, y hasta que no sale alguien fuera de la comunidad médica, un periodista y demás, a quebrar ese silencio, ¿no? Hablábamos hoy de qué es ser persona, por qué este estado agéntico, si es el miedo, y es como que no se hacen responsables, es el otro, es la autoridad, es el que decide, el que tiene el poder, y yo sé que le está haciendo un daño, pero no intervengo. Eso es terrible, es perder la dignidad y no respetar la dignidad en el otro. Bien, el informe en Belmont surge justamente después de estas violaciones, creo que fue después del caso Guatemala, y se basa en el principalismo justamente, pero también marca esta ruptura en el Pacto de Derechos Humanos en investigación, porque hay una gran comercialización y un financiamiento de la industria que genera prácticas abusivas y conflictos de intereses, y doble estándar, sobre todo en investigación. La siguiente, y vamos terminando, creo, como reflexión final. Hablamos de la integridad del científico, de la responsabilidad moral, de la necesidad de crear mecanismos, instituciones y educación en la comunidad, en la sociedad, sobre valores, sobre responsabilidades, sobre conciencia de qué hacemos y para quién lo hacemos, y asumir las responsabilidades sociales, responsabilidades individuales, porque necesitamos recobrar nuestra dignidad de personas y dejar este estado agéntico, esta cosa que, bueno, que delega en el otro la responsabilidad. La siguiente. Entonces, pensemos un poco de quién es la responsabilidad de que ocurran tantos hechos aberrantes diariamente y que no pase nada. Yo creo que ahí debemos hablar de colectivos, bueno, hablamos de comunidad, creo que como sociedad estamos también muy dañados, ¿no? Socialmente. La siguiente, la otra. Vuelvo a retomar la necesidad del pensamiento crítico, de las humanidades, porque es la función de rescatar la democracia, una democracia muy dañada, y que justamente por eso molestan tanto las humanidades, porque es un hecho reconocido tanto por adversarios como los defensores, que las humanidades cumplen un papel central para defender esta cuestión
de justicia social representativa, y garantizar la protección de todos y no solo de unos pocos. Como ha sido expresado en relación a este tema, para el accionar independiente y para el desarrollo de una inteligencia resistente ante el poder, porque esa es la palabra, no es el miedo, es el poder de la autoridad, es necesario justamente reconocer los valores, la dignidad, pensar y asumir nuestro pensar, sentir, para ser responsables y para ejercer la dignidad de no consentir el daño. La siguiente, creo que con eso ya terminamos. Obviamente reflexionamos no para teorizar, sino para actuar diariamente y colectivamente. La siguiente. Nada, gracias. Si quieren intervenir, hay creo que más bibliografía, pero bueno, ya la tienen en el, bueno, en el campus, tienen los videos, hay distintos videos porque hay algunos que te lo relatan, hay otros más artísticos, de una película como Ícaro. A mí me gusta ese último, por ejemplo, me transmite mucho más. Pero ese experimento se reprodujo muchas veces. Y la teoría la escribió Milgram después del experimento, esta interpretación vinculada con ese hecho. Entonces, en esta unidad le dejamos una breve síntesis de teorías bioéticas para que tengan un pantallazo y algunos textos obligatorios. También les dejamos abierto un foro y ya la clase que viene empezaríamos con la segunda unidad de justicia distributiva y a nivel de investigación vamos a continuar con analizar otro caso. Si ustedes hay algo que no entienden, quieren consultar, bueno, ahora hay algunos minutos, creo, y si no, lo pueden hacer por el foro, ¿no? Es importante que participen, así nos damos cuenta cómo ayudar, cómo van. Y también es importante si pueden ver los videos antes de la clase y si también pueden leer alguno de los textos antes de la clase para si pueden sacarse las dudas en la clase misma. Las clases las tienen grabadas, van a estar grabadas, y acuérdense que son solo 4 clases y viene el examen y luego el recuperatorio. Marina, ¿querés decir algo de eso? Después de cada clase le vamos a subir el PowerPoint y vamos a abrir el foro de la clase siguiente. Y respecto al examen, se va a basar sobre los textos obligatorios. Van a ser 10 preguntas que van a cambiar de alumno a alumno porque son aleatorias. Y en caso de no aprobar el examen, con una nota superior, o sea, de 6 o superior a 6, tienen una instancia de recuperación la semana siguiente a esa clase. También pueden dar el recuperatorio a aquellas personas que no puedan asistir a la primera instancia de evaluación. Yo lo que les pido... Sí, perdón. Más cerca del examen les vamos a dejar algunas pautas también. Pregunta porque lo que no veo, como en otros cursos de... ¿Los controles de lectura? Controles de lectura. No resistimos. De tarea la semana a semana. No hacemos. A diferencia de los controles de lectura, incorporamos porque nos plantean en todos los cursos. En algún curso lo hemos hecho, pero sentimos que les es más útil por ahí para la dinámica de la clase y para la incorporación de conceptos, estos videos como disparadores y de debate, y porque nada, también en la bioética es para reflexionar y construir entre todos los conceptos. La idea es, por eso dejamos apuntes, que en las otras clases no dejan apuntes, como para que tengan un pantallazo y puedan seguir, digamos, en forma de lectura, los conceptos centrales. No
unos apuntes muy básicos, pero son apuntes que los puede orientar, más allá de los textos obligatorios. Dejamos el PowerPoint, el apunte y abrimos el foro. No hacemos control de lectura porque pedagógicamente no estamos de acuerdo. Creemos que reproduce más de lo mismo, de esta cuestión, y queremos otra mirada sobre el tema. Nos encantaría, si tuviéramos otra posibilidad, tener un contacto, digamos, para hacer otro tipo de intervención o otro tipo de informe crítico y demás, pero ya escapan nuestras posibilidades. Así que bueno, les pido que lean el programa y que si tienen alguna duda, pregunten. Acá Pablo, no sé si quiere hablar o... No, es el dedito, ok, excelente. Bueno, gracias Pablo. Bueno, si no tienen ninguna otra duda, me parece que, bueno, les agradezco a todos. Gracias Verónica, gracias Mariana por tu participación, Marina, bueno, a todas las que participaron y los que no participaron pero estuvieron. Y tómenselo con calma y disfruten, porque este curso supongo que es algo que les puede costar, pero los puede también llevar a otra mirada, a ver cosas nuevas. Y eso es parte del aprendizaje, eso es parte de crecer, ¿no? De enriquecerse con cosas nuevas. Dicho, antes de que se me cierren todas las neuronas de la semana. Así que bueno, las dejo en familia, yo también me voy con mi niño y a cocinar, y bueno, que disfruten entre todos. Gracias, un abrazo, hasta pronto. Gracias por todo, hermoso encuentro, buen fin de. Nos vemos pronto. Gracias, buen fin de semana.